Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Ortiz. El día de hoy, pues, les voy a socializar acerca de nuestra propuesta de investigación acerca de la prevalencia del labio leporino y paladar hendido en la población de Santa Marta, junto con mi grupo, conformado por Fernando Espitia, Carolina Pacheco, Santiago Pacheco, Eliana Serge y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Pasa, por favor. Hablando un poco acerca de la introducción, hay que tener en cuenta principalmente pues que esta patología de la que vamos a hablar el día de hoy es una de las malformaciones congénitas a nivel estructural más comunes en todo el mundo. Nuestro proyecto de investigación está dirigido a conocer la prevalencia acerca de esta patología en la población eh, de Santa Marta, debido a que actualmente en el departamento del Magdalena no se conocen datos epidemiológicos concretos y digamos que esto ha afectado en nuestros resultados de la investigación debido a que no se describe con exactitud la incidencia de esta patología en las distintas zonas del departamento. La misma falta de información sobre la prevalencia de esta patología, conocida como labio leporino y paladar hendido, digamos que ha repercutido sobre la calidad de vida de la población de Santa Marta. Por tanto, es necesario conocer las diferentes estrategias para un tratamiento integral del labio leporino y del paladar hendido, también las posibles complicaciones en cuanto al tratamiento postquirúrgico y las medidas de promoción y prevención y de corrección primaria en cuanto a la malformación. Por esta razón, la presente propuesta investigativa está enfocada a conocer la prevalencia de esta patología en la ciudad de Santa Marta. Continúa. Ahora hablando un poco de qué es el labio leporino y paladar hendido, como lo vemos en la diapositiva, hablamos de una ausencia de fusión de labios y crestas palatinas. Como tal, esta patología es un trastorno del desarrollo en la etapa embrionaria que está caracterizado por un defecto en forma de cuña que es la consecuencia de la ausencia de fusión, como lo dije anteriormente, de las dos partes del labio en una sola estructura y de un paladar fisurado como desarrollo, como digamos como un defecto en el desarrollo del paladar, que está caracterizado por la fusión completa de ambas crestas palatinas. Por tanto, se produce una comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Siguiente. En cuanto a la presentación clínica, guiándonos más que todo por las imágenes, encontramos que del labio leporino y el paladar hendido puede clasificarse según las regiones anatómicas que comprometa. Puede ser desde una microforma hasta comprometer desde la comisura labial, o sea, puede comprometer labios, paladar y dar una comunicación con la cavidad nasal. Entonces, digamos que es la forma más grave en la que se presenta la patología. En cuanto, por ejemplo, si hablamos de una microforma, solamente sería un tipo de muesca o un surco que se formaría en los tejidos blandos del labio. Si hablamos, por ejemplo, de un labio leporino y paladar hendino bilateral, que está acompañada pues de una unión con la cavidad nasal, entonces aquí estaría relacionado ambas partes del labio, habría una fisura palatina y estaría directamente conectada la cavidad oral con la cavidad nasal por digamos que esta falta de unión entre las fusiones palatinas y los labios. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, se estima pues que el padecimiento de la hendidura orofacial tiene una prevalencia anual mundial de 7.94 casos por cada 10.000 nacidos vivos en el mundo. Esto pues con una gran variedad en cuanto a, digamos que los pacientes que han sido tratados en las distintas regiones y países. En algunos países de Europa, la prevalencia del labio leporino del paladar hendido se ha informado entre un 0.53 a 1.59 casos por cada 1.000 nacidos vivos. Por otro lado, en el continente asiático, específicamente en China, encontramos una tasa de prevalencia de alrededor de 1.4 por cada 1.000 nacidos vivos. Y en el caso del continente americano, la prevalencia se encuentra en cerca de 2 por cada 1.000 nacidos vivos. Por último, en el continente africano, encontramos que tiene una tasa relativamente baja, solamente se estima un caso por cada 2.500 nacidos vivos. Siguiente. En cuanto a los factores predisponentes, para poder identificar hay que tener en cuenta que esta patología es de origen multifactorial, es decir, están relacionados directamente los procesos
medioambientales y los procesos genéticos, digamos que en un 50-50. Medioambientales porque va a influir, digamos que el ambiente y las situaciones a las que estuvo expuesta la madre durante el proceso de gestación, y genéticos porque dependiendo si es una fisiopatología sindrómica o no sindrómica, van a haber, digamos que defectos en la formación de algunos genes que van a llevar a la malformación y el mal desarrollo de los procesos palatinos y labiales. Continúa, por favor. En cuanto a la fisiopatología, como les venía comentando, existen genes relacionados con la fisiopatología no sindrómica y con la sindrómica. Y esta va a estar relacionada también directamente con las características y la presentación clínica. Por ejemplo, un paciente que llegue solamente con, digamos que una microforma de labio leporino y de paladar hendido, no va a tener las mismas características clínicas y las mismas dificultades, por ejemplo, al momento de los procedimientos de deglución y de habla, que un paciente que tenga un proceso bilateral y haya una unión tanto nasal como oral. Entonces va a haber, digamos que una debida diferenciación en cuanto a las características clínicas que se presenten en cada una de las presentaciones clínicas. Entonces, hablando directamente de los genes, en cuanto al sindrómico, a la fisiopatología sindrómica, encontramos el TBOTS. El TBOTS está relacionado directamente con el factor de transcripción TBX22. Esto va, digamos que cuando hay un daño en este tipo de transcripción, va a inducir a una pérdida de la función y a una alteración en la capacidad de la proteína para su modificación post-transduccional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un daño en este gen que está relacionado directamente con el proceso de formación y crecimiento de las crestas palatinas y de los procesos labiales, se va a ver en el neonato este tipo de malformaciones, tanto labiales como palatinas. Hablando también de otro gen, como es el cromosoma 6, este es candidato esencial cuando hay daño para la etiología de fisuras labiales y palatinas. Por tanto, por lógica, cuando hablamos de un daño en el cromosoma 6, está directamente relacionado a daños labiales y palatinos. Y digamos que el daño en este cromosoma se da por defectos en los mecanismos de lesión y translocación. Por último, hablamos del gen P63. Este gen va a codificar un miembro de la familia de factores de transcripción de P53, el cual va a estar directamente relacionado cuando se encuentra una mutación, se le asocia a displasia ectodérmica y al síndrome del labio leporino y de paladar hendido. Hablando en cuanto a los genes que son candidatos a la fisiopatología no sindrómica del labio leporino y de paladar hendido, encontramos en primera instancia el MSX1. Este es un gen que codifica proteínas y que en el 2% de los pacientes reportados con labio leporino y paladar hendido se encuentra una malformación o un error en este gen. Entonces hay un error en la transcripción del mismo y de la secuencia codificadora que está relacionado con él. Por tanto, se va a provocar una disminución en el desarrollo de las crestas palatinas y de los procesos labiales. Hablando ahora de otro gen denominado TGFB, que es el factor de crecimiento transformante beta, este pertenece a la familia de genes que están relacionados con el crecimiento y el desarrollo, junto con las activinas y proteínas monogenéticas óseas de las crestas palatinas y de los procesos labiales. Entonces, como este gen engloba, digamos que una familia que está comprendida por TGFB1, 2 y 3, cada uno de ellos va a estar relacionado con un periodo del proceso de la formación tanto palatina como labial. Entonces, cuando hay un error en este tipo de gen, se va a encontrar un proceso de, digamos que de mal desarrollo y malfunción del proceso de función, de fusión, perdón, de la fusión de las crestas palatinas. Por último, encontramos el gen TGFA, que esta es una proteína que va a brindar el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Como su nombre lo indica, va a estar directamente relacionada con las fusiones palatinas y con la fusión de, perdón, con la formación labial. Siguiente. Hablando un poco del diagnóstico, tenemos 4 tipos de diagnósticos principales basados en imagenología. Está la ecografía transabdominal, ultrasonidos en 2D, 3D y 4D.
Cabe aclarar que este tipo de diagnóstico sirve como una medida de tamizaje para conocer con anterioridad al proceso de, del periodo de parto, pues a conocer qué tan bien y qué tan, digamos que eficaces han sido los procesos de desarrollo tanto palatinos como labiales, o en general el proceso maxilofacial del feto y las condiciones en las que va a ser concebido. Entonces, por ejemplo, en el ultrasonido 3D, este digamos que es uno de los métodos diagnósticos más seguros y eficaces debido a que no solamente nos permite identificar la patología del labio leporino y paladar hendido, sino otro tipo de síndromes relacionados con los procesos maxilofaciales. El ultrasonido 4D es el más utilizado debido a que nos permite ver con claridad la, digamos que la manera en la que se han venido desarrollando todos estos procesos en cuanto a la fusión palatina, la fusión labial, digamos que la conexión que exista entre la cavidad oral y nasal, si es que existe o no alguna, para, digamos que, saber en qué momento actuar en cuanto al tratamiento al momento del parto del próximo neonato. Continúa, por favor. En cuanto al tratamiento, hablamos de que al ser esta tecnología una de las más beneficiadas por las unidades multidisciplinarias, es decir, muchos sectores de la salud y muchas especialidades quirúrgicas y de recuperación están implicadas digamos, en los procesos de recuperación y de corrección maxilofacial. Por ejemplo, cirujanos pediátricos, maxilofaciales, plásticos, ortodoncistas, otorrinolaringólogos, logopedas y psicólogos están relacionados directamente al proceso de recuperación eh, de este tipo de pacientes. Entonces, existen distintos métodos quirúrgicos para los procesos de corrección de este tipo de patologías. Entonces, ¿cuál es, digamos que, el objetivo de este tratamiento? Es recuperar la funcionalidad de los órganos afectados y ayudar al proceso de recuperación psicológica que deba pasar este paciente durante todos los años que deba estar en controles y en citas para ver cómo avanza su recuperación y que no afecte directamente, digamos que su estética con su percepción personal y sus, digamos, conceptos psicológicos. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, en cuanto a las técnicas quirúrgicas, un moldeado nasoalveolar prequirúrgico. Puede también haber un tratamiento quirúrgico por medio de la técnica de Millard, la técnica de Tennyson, que digamos que estas consisten en realizar cortes, ¿verdad? Por medio de incisiones hacia el labio, hacia, digamos que la parte no hendida, en caso de que se encuentre una patología unilateral, y corregir mediante la unión correcta digamos que de los procesos, o sea, prácticamente es ubicar en donde debe ir realmente digamos que esa parte afectada. Entonces, a eso está encaminada cada tipo de tratamiento y cada una de las maniobras que les acabé de mencionar. Siguiente. En cuanto a los objetivos de nuestra propuesta de investigación, como objetivo general tenemos determinar la prevalencia del labio leporino y del paladar hendido en la ciudad de Santa Marta. Y en cuanto a los específicos, encontramos caracterizar la presentación clínica del paciente con labio leporino y paladar hendido en la ciudad de Santa Marta, analizar la prevalencia del labio leporino y de paladar hendido en la ciudad y evaluar el impacto psicosocial en este tipo de pacientes, pues también en la ciudad de Santa Marta. Todo está enfocado a la ciudad y al departamento. Pasa, por favor. En cuanto a la metodología, encontramos que el tipo de estudio que realizamos fue un estudio transversal observacional descriptivo que fue utilizado para determinar la prevalencia en la ciudad de Santa Marta. La muestra que utilizamos, al tener que se desconoce la prevalencia en la ciudad, debido a la poca información en cuanto a datos epidemiológicos y de prevalencia en la misma, no se puede calcular un tamaño muestral aproximado, pero sí tenemos claro que los principales implicados en este tipo de patologías y a los que estamos enfocados son los niños que nacen pues con esta patología y la desarrollan hasta los 6 años, es decir, cuando no poseen un tipo de corrección o tratamiento quirúrgico hasta los 6 años,
o si lo poseen, cómo ha sido su avance en cuanto al tratamiento y a los procesos a los que ha sido sometido. En cuanto a los resultados esperados, pues se espera describir las presentaciones clínicas que predominan y la prevalencia en la ciudad de Santa Marta. Continúa, por favor. Bueno, aquí encontramos pues las referencias que utilizamos para nuestro proceso de creación de la propuesta de investigación. Cabe destacar que todos los datos obtenidos fueron recolectados de una base de datos confiable de páginas web como Nature, Science y PubMed, entre otros sitios web que tienen, digamos que un alto impacto y un alto reconocimiento en cuanto a la esfera de este proceso de investigación y de creación de propuestas del mismo índole, debido a que han proporcionado datos muy claros, específicos y confiables para el desarrollo de distintos tipos de temáticas. De antemano, pues agradezco su atención y espero que haya sido de agrado nuestra presentación.